Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues aquí una vez más apoyándolos para que puedan desarrollar su actividad titulada La energía ante la crisis. Esta actividad se tiene que desarrollar en esta semana 3 del módulo 10. Bien, para poder desarrollarla primero tenemos que buscar información, ¿verdad? Pero ¿información de qué? Bueno, entonces tendremos que ir a las instrucciones, a ver qué es lo que nos están indicando, para después buscar la información y luego realizar nuestra actividad y subirla a plataforma para evaluación. Bueno, nos están indicando entonces que tenemos que checar la información del contenido extenso de la unidad 3. Recordemos que en la actividad que está titulada El valor de tu dinero, también estuvimos trabajando en la unidad 3 con este contenido extenso y también estuvimos visualizando la información que nos daba este tema. Entonces, como tenemos un poquito ya más de información, estamos más familiarizados con los términos, por ejemplo, tipo de cambio, crisis, devaluación, causas, consecuencias, pues esta actividad va a ser de lo más fácil. Fíjense, ok, vamos a decir, ¿qué producto vamos a entregar? Pues se va a entregar un documento, ¿sí? En el cual se haga un diagrama sobre el proceso de la crisis energética en México. Y vamos a checar que tendremos que hacer hincapié o énfasis en el impacto o repercusiones que esta crisis energética nos ha dado en estos tres sectores: económico, político y en lo comercial, ¿sí? Ahora bien, ustedes tienen aquí su podcast, si gustan escucharlo con mayor calma, ustedes pueden hacerlo. ¿Y qué vamos a hacer? Ojo, vienen aquí ya las instrucciones. Lee y analiza y toma las ideas principales. ¿Ya están listos con su libreta y su lápiz para hacer sus apuntes? Muy bien. Entonces, manos a la obra. Vamos a analizar el tipo de cambio y crisis energética. ¿De dónde? De nuestro contenido extenso. ¿De qué unidad? De la unidad 3. Y luego vamos a identificar que en la crisis las repercusiones económicas, políticas y comerciales. Esto nos está corroborando otra vez acá lo económico, político y lo comercial. Sí, esos son los tres sectores en los cuales vamos a identificar qué repercusiones ha tenido esta crisis energética. Posteriormente vamos a estructurar ideas para partir de ahí y empezar a trabajar con nuestro diagrama. Y luego dice, y finalmente menciona cuáles han sido las consecuencias en el aspecto económico, político y social. Ok. Aquí dice que a partir de la información revisada, define la siguiente información que te va a permitir elaborar tu diagrama. Y vamos a tener que contestar esta serie de preguntas. ¿Qué es crisis energética? De manera muy general, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Las causas ya aquí en México. Pero aquí viene un detallito, muchachos, por favor, atención. Dice que vamos a tener que mencionar cuáles han sido las consecuencias en el aspecto económico, político y social. Si mal no recuerdo, anteriormente habíamos visto que eran los sectores económicos, políticos y comerciales. Aquí no hay confusión, ¿sí? Cuando nosotros nos presentamos ante una situación de estas, de decir, ok, son el sector económico, político y comercial o el sector económico, político y social. O puede ser el sector que yo quiera, ya sea comercial o social. No, chicos, para esto yo les voy a recomendar que rápidamente nos vayamos a la parte de la rúbrica, porque al final de todo, pues eso es lo que se nos va a evaluar, ¿verdad? La información en cuanto a la rúbrica, y la rúbrica nos va a estar marcando qué sector es el que vamos a estar trabajando. Y si ustedes se fijan, vamos a
checar el desempeño cognitivo en el área de experto, desde luego, que es el mayor puntaje o ponderación que puedan tener. Y aquí nos está indicando las consecuencias en lo económico, político y comercial. ¿Sale? Entonces, pues vamos a trabajar con esos 3 rubros. Y continuamos con las indicaciones una vez hechas las aclaraciones. ¿Ok? Bueno, entonces, dice aquí, elabora un diagrama. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo nuestro diagrama. Desde luego, hay diferentes opciones para que tú puedas elegir la que más te agrade. Pueden ser círculos, cuadros, algunas estrellas, rectángulos, óvalos, no sé. Ya sería el diseño que tú elijas. Puedes tener todas las letras de un solo color, cada cuadro de un color. Bueno, al momento de que entremos a hacer nuestra actividad, ahí vamos a continuar sobre el tipo de diagrama. ¿Ok? Y luego dice, cada uno de los apartados deberá estar acompañado de una breve explicación. Breve, chicos, claro y conciso. ¿Sí? El diagrama no nos da para mucha información, pero sí tienen que ser ideas principales y también pueden ser información clara, breve, pero que a nosotros nos dé la información que necesitamos. Tienes una opción, dice, puedes elaborar una infografía que te permita visualizar y comprender el tema. ¿Ok? La infografía es muy diferente al diagrama, pero aquí tú tienes esas 2 opciones. Elegir si quieres realizar un diagrama como este o si quieres realizar una infografía pero que lleve la misma información que se te está pidiendo. La infografía regularmente las vamos a conocer, miren, así de esta forma, son como más laboriosas, llaman más la atención, más coloridas, entonces ya es aquí el tiempo que quieras dedicar y el empeño que quieras darle a esta actividad. Ponle tu sello personal. Ahora, tienes infinidad de programas para que puedas trabajar en una infografía. Te pongo el ejemplo de lo que viene siendo un diagrama. ¿Ok? Estas son imágenes de los diagramas. Te decía que también hay diferentes opciones de diagramas. En rombos, cuadrados, rectángulos, puedes hacer unas combinaciones, meter colores, ponerle una imagen de fondo. Ya es a tu elección. ¿Ok? Continuamos entonces. Bien, una vez que hicimos ya nuestra infografía o diagrama, de acuerdo a lo que tú hayas decidido, pues vamos a plantear una postura final, o sea, una reflexión en la cual, en unos aproximadamente 10 renglones, pues reflejes tu postura en relación al tema de crisis energética y y ya podamos estar en condiciones de guardar nuestro archivo y subirlo a plataforma. ¿Cómo lo vamos a guardar? Con nuestros apellidos, nombre, actividad integradora 6, la energía ante la crisis. Así va a estar titulado una vez que ya revises ortografía, que estén bien alineados tus cuadros o que no se vaya a deformar la información en el sentido de que tienes un cuadro por acá, otro por acá y luego ya no hay, cuando miras el diagrama como que no hay un flujo de información. Entonces cuando ya lo tengas así listo, puedes subirlo a plataforma para evaluar. Otro detalle u otra opción también que puedes utilizar, aparte de Word, puedes utilizar PowerPoint. Recordemos que PowerPoint también es muy amigable porque no te mueve la información cada vez que vas añadiendo un cuadro o una imagen, pero lo dejo a tu elección. Entonces vámonos ya a hacer nuestra actividad.
Yo aquí ya les tengo una plantilla. Esta plantilla, como siempre, ya la tienen en su área de avisos para que ustedes la puedan trabajar. Es una sugerencia, no tiene que ser exactamente en esta plantilla, pero es una sugerencia en la cual puedes trabajar. ¿Sí? Puedes ponerle tu toque personal. Habíamos dicho, puedes quitar esta imagen, poner otra que te agrade o que vaya mejor con el tema. Puedes cambiar colores, tipo de letra. Lo importante, eso sí, es que lleve una portada a tu trabajo. La portada es la presentación de tu trabajo y donde nos está indicando quién lo realizó, sobre qué tema, qué día, en qué módulo, para quién va. Entonces, tus datos básicos, tu nombre completo, la unidad, la actividad, el módulo al que perteneces. Recuerda que, pues, según vas avanzando en este tipo de estudios en línea, pues tu módulo va variando, tu campus también y tu generación también puede variar, al igual que tu grupo. Entonces es importante que pongamos aquí el módulo, el nombre de tu facilitador o facilitadora. En este caso, bueno, pues está el mío, pero la plantilla igual te puede servir para que realices tu actividad y la puedes presentar a otro facilitador sin ningún problema. Es una guía. Lugar y fecha de elaboración. Si tú quieres adicionarle algún otro dato que consideres importante, adelante. Si quieres poner un fondo de color en vez de blanco como este que estamos viendo, puedes poner, te sugiero que pongas colores suaves, colores pasteles, colores muy claros para que no dificulte la lectura cuando se esté revisando tu trabajo. ¿Ok? Entonces continuamos. Decíamos que vamos a hacer un diagrama. En tu barra de herramientas de Word, puedes buscar en el área de insertar, está el Smart Art, que es esta parte, aquí ustedes la alcanzan a ver, y aquí puedes tener una variedad de plantillas para poder hacer tu diagrama. Mira, tenemos rectángulos, acá hay hexágonos, tenemos por acá cuadros igual, hay ciertas combinaciones, por ejemplo en lista, en proceso, con que lleven una secuencia, la cuestión jerárquica, aquí también la tienes. Bueno, tienes aquí varias opciones para que puedas trabajar, ¿ok? En cuestión piramidal, ¿ok? Las vas relacionando y puedes utilizar la que más te agrade, con la que tú te sientas más cómodo para trabajar. Los colores igual los puedes elegir posteriormente ya que hayas seleccionado el diseño de tu diagrama. O simplemente, bueno, damos cancelar y podremos entrar aquí a insertar cuadro e ir haciendo tu diagrama de acuerdo a cómo consideres. Le vas poniendo un colorcito, le pones la información, puedes aquí otra vez en insertar, puedes buscar algunos, a ver, permítanme, es que ya andamos acá, permítanme, diseño, página, inicio, ok. Decíamos, entonces aquí los contornos los puedes hacer más, ponerlos de colores, tienes una variedad, irlos combinando, puedes ir poniendo tus flechitas según vaya el flujo de información. Otra vez hay que añadir tu otro recuadro para poder poner otra información adicional y en fin, bueno, tienes que irlo acomodando conforme consideres. ¿Sale? Tengo aquí ya algo pues previamente elaborado, el cual si tú abriste ya tu plantilla pues te darás cuenta que podemos trabajar con esto sin problema. ¿Ok? Nada más denme la opción de acomodarlo, ¿listo? Bien. Ok, aquí ya tengo mi plantilla.
Yo puse aquí una imagen, ustedes pueden quitarla o dejarla o cambiarla como ustedes gusten. Decíamos que no tiene que ser tal cual, pero pues te sirve así como una guía, te puede facilitar las ideas o generar más ideas para hacer tu trabajo lo mejor presentable posible. Entonces, temas. ¿Cuál es la definición de crisis energética? Ok, por acá vamos a checarle a ver si es cierto que tenemos esto. Ok, definición de crisis energética. La crisis energética en México, hay que ir corroborando si tenemos acá también la crisis energética en México. Luego, vamos productos energéticos, ok, causas de la crisis energética. Vamos a checar esos dos puntos. ¿Cuál es el producto energético? ¿Cuáles son las causas de la crisis energética en México? Y finalizamos con repercusiones en el área económica, en el área política y en el área comercial. Checamos si nuestra plantilla contiene todo esto. ¿Es correcto? Sí. Político. Sí tiene acento, solo que por el tipo de letra no se alcanza a hacer la diferencia, ¿ya? Luego nos está indicando que vamos a tener que poner una conclusión. Ok, entonces después de nuestro diagrama vamos a tener el área para conclusión. Pero tenemos que buscar información. ¿Recuerdan de dónde vamos a buscar esa información? Ok, pues la vamos a buscar del contenido extenso. Hay que bajar nuestro contenido extenso y guardarlo en tu computadora, en tu escritorio de tu lab o en una USB o una USB para que puedas tener la información a la mano y la puedas consultar las veces que quieras sin necesidad de que tenemos datos o no hay internet o se nos fue la luz. Bueno, tener la información siempre. Igual te sirve para ir coleccionando tu información que en un futuro te puede servir, ¿no? Para consulta. Y decíamos que tenemos que ubicar este tema, tipos de cambio y crisis energética. Es nuestro punto número 2 y el cual vamos a estar trabajando con el 2.1 y 2.2. Entonces rápidamente nos vamos a ubicar nuestro tema número 2. Todo esto lo vimos en la actividad anterior, que nos sirvió mucho la información para poder hacer nuestra actividad de el valor de tu dinero. Pero ahora nos vamos a remitir al punto número 2 para poder realizar nuestro diagrama en relación a la crisis energética. Ok, chicos, ustedes ya saben cuál es la dinámica. Solamente vamos a dar así muy someramente por encima toda la información, pero ustedes a detalle van a tener que ir buscando la información y haciendo sus notas, ¿sale? Ok. Bien, en economía y finanzas, pues dice que el tipo de cambio es uno de los aspectos más relevantes para la comprensión del desarrollo estable o crítico de la economía de un país en particular o escala global. Hablábamos mucho de este tipo de cambio, que este tipo de cambio nosotros lo vivimos en la alza de precios, en los impuestos, en la cuestión que refleja o nos repercute en la cuestión de seguridad, de economía, en lo social, en lo político, en lo educativo, en todos los aspectos, ¿verdad? Esta palabrita, este concepto de tipo de cambio, ¿ok? Entonces el llamado tipo de cambio, bueno, pues es el dólar comparado con el peso mexicano y nos vamos hasta manifestar aquí que las principales casas de bolsa pues están en Londres, Nueva York y Tokio, que esos son los que van a estar dando el tipo de cambio y por lo cual nosotros estaremos con la crisis o un poco más desahogados en cuanto a economía se refiere y en todo lo que repercute todo esto, ¿verdad? Ok, seguimos y decimos que el sector energético pues es uno de los más importantes en nuestro país, como se ha visto seriamente afectado por los tipos de cambio que traen como consecuencia las devaluaciones. Ok, recuerden muchachos, vayan haciendo notas. Esta parte nos puede servir. ¿Por qué?
porque nos está indicando que el sector energético es uno de los más importantes en nuestro país, y en la actividad nos está indicando producto energético de mayor importancia. Entonces podremos decir que en este sector pues viene siendo el petróleo. Y luego también nos pide que vayamos identificando cuáles son las crisis que cuáles son las causas que genera la crisis energética en México. Y entonces aquí vamos a decir que viene siendo una devaluación, y una devaluación es en base a ¿qué? Al tipo de cambio. ¿Ok? Entonces vamos tomando ahí nota. Y en cuanto a producto energético, pues es el petróleo, que es el más importante en México. Aquí no lo está recalcando nuevamente. Y de aquí ya tenemos datos para ir vaciando a nuestra actividad, para ir haciendo nuestra tarea. Ok, entonces vayan tomando estos datos, por favor, porque luego los vamos a necesitar. Vayan haciendo sus apuntes. Vienen unas tablitas aquí para checar cómo se ha incrementado o disminuido tanto la importación o exportación de los productos que dependen del petróleo, el gas natural, los hidrocarburos, ¿verdad? Viene siendo la relación del tipo de cambio y la crisis. Pues sí, pues altera toda la cuestión económica de un país, ¿ok? Entonces, esta vendría siendo otra causa, ¿verdad? Bueno, es una relación, pero una vez que se da, pues es una causa para que se dé una crisis energética. Es una desestabilidad de las relaciones comerciales con otros países, también propicia un ambiente de incertidumbre, y de eso depende fuertemente pues de los servicios públicos y demás. Ok, si hay una crisis energética, si hay una evaluación, podríamos decir también que hay una incertidumbre en los países que son de primer mundo, que por repercusión van a tener que afectar o van a tener que generar un impacto en los países en vías de desarrollo, o estancados, o tercermundistas. ¿Sale? Continuamos con la influencia de los tipos de cambio en la crisis económica. Bueno, pues el tema se ha mostrado las consecuencias de las variaciones de tipo de cambio en el sector energético y la crisis económica. Hablábamos de una crisis económica en 1994. Recuerdan que eso lo hablamos en la tarea de el valor de tu dinero. Ok, entonces vamos a seguir o continuamos con la misma información. ¿Sale? Tenemos aquí qué significa el tipo de cambio flexible. Aquí está el concepto, tipo de cambio fijo, su concepto, ¿sí? Y bueno, el gobierno mexicano ha tomado medidas adicionales, bien, con la firma de tratados comerciales. Ok, recuerdan que parte importante también nos estaba indicando aquí repercusiones comerciales. Vayan tomando dato, muchachos, porque fíjense que aquí ya nos están indicando que México pues sí tomó medidas, sí, pero y una de las repercusiones comerciales fue pues entrar dentro del tratado del TLC-CAM, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Y no nada más fue el único, fueron otros más que seguiremos descubriendo según avancemos la lectura. Ok, el Tratado de Libre Comercio, aquí nos da el concepto, pero ojo chicos, vayan haciendo notas porque ya tenemos causas, ya tenemos producto energético, ya tenemos repercusiones comerciales, sí, ya tenemos también la crisis energética. Podremos definir la crisis energética en México. En el 2008, continuando con la lectura, dice que, bueno, pues también se da una crisis económica financiera, y algunos especialistas mencionan que son 3 las posibles causas, y aquí nos está mencionando las causas, ¿ok? Recuerden que por acá nos pedían
causas de la crisis energética en México. Continuando con nuestra lectura, bueno, la guerra de divisas también, que son la guerra de divisas, se le llama también a la devaluación competitiva. Es una manera en que los países, bueno, pues emplean para competir con su moneda respecto a otras, ¿verdad? Y de frente al tipo de cambio que se las colocan, pues ahí es donde pierden valor o ganan valor, según la situación se indique. Aquí tenemos un antecedente. El antecedente puede ser el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Sí, pero la causa o la consecuencia puede ser ese estado de incertidumbre y pues generalmente pues da una consecuencia económica, ¿verdad? En sucesos o de cuestiones políticas. Y entonces aquí tenemos, recuerdan que dicen repercusiones políticas de la crisis energética. Ok, bueno, aquí tenemos ya algunas. Por ejemplo, pues se tuvo que hacer una política en cuestión de seguridad nacional, en cuestión de inmigración, debido a los países en los cuales se veían afectados, por ejemplo, Irak, Afganistán y Estados Unidos. Hubo también más repercusiones económicas por el lado social y también en la área de medio ambiente. En el medio ambiente también hubo políticas que se tuvieron que aplicar por cuestión de la contaminación. Pero aquí tenemos ya algunas repercusiones políticas. Seguimos repercusiones en lo comercial, en lo económico. Aquí nos está diciendo que en México y América Latina, pues hubo repercusiones, sí, en lo económico, en la cuestión capital, en el dinero. Entonces muchas empresas pues se fueron a quiebra, hubo más presencia de banca extranjera, y hubo mayor demanda de dólar que equivalió a grandes pérdidas, incluso a la quiebra de las empresas aquí ya instaladas en México. Y pues entonces aquí, si se fijan, vayan tomando notas, por favor. Aquí nos están indicando repercusiones económicas que son muy diferentes a las repercusiones comerciales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, seguimos y aquí tenemos ya repercusiones económicas. Los fenómenos de la crisis energética. Ok, seguimos y decimos que para los países productores de petróleo como México, bueno, la crisis energética se manifiesta en dos sentidos. Regresamos para acá, chicos. A ver, dice, producto energético de mayor importancia en la economía del país, de nuestro país México, ¿cuál es? Vendría siendo el petróleo, ¿verdad? Ok, bien. Y luego dice que la crisis energética se puede presentar de dos maneras. Una, disminuyendo la exportación, y la otra, los ingresos económicos en el sector energético pues son mínimos, ¿verdad? Entonces, si tenemos una crisis energética, pues esas son las consecuencias o cómo es que se puede representar aquí en México. El núcleo de esta crisis, bueno, va también al sector energético, pues que ha llegado a depender demasiado del petróleo. Para esto y por el área del medio ambiente, pues se tuvieron que tomar medidas drásticas o repercusiones políticas, por ejemplo, les decía yo que en la cuestión ambiental, ¿verdad? En los efectos de cambio climático. Entonces, bueno, también aquí hay política internacional para poder trabajar y tener más información para esta área que nos están indicando, ¿cierto? Vamos continuando, vamos bien. Ustedes con calma, por favor, vayan haciendo sus notas y tomando la lectura. Si de momento no entendiesen alguna palabra, recuerden que
tenemos diccionarios para que ustedes puedan ya investigar el concepto y al momento de volver a leer la frase ya tome un sentido, ¿verdad? Ya pueda ser comprensible lo que nos están dando en cuanto a información se refiere. Una de las políticas internacionales, pues miren, es cambiar las lámparas incandescentes de fluorescentes, las hidroeléctricas, que México también está en esa situación, ¿verdad? Estamos generando cada día, tratando de utilizar menos los hidrocarburos y utilizar más las energías de recursos naturales. Ok, entonces acá también teníamos un ejemplo que dice, desde esta perspectiva, la crisis energética representa no solo un desajuste en la economía de un país que se agrava dada la inestabilidad, situación económica y financiera global. Ok, acá nos están pidiendo otra cosita, por ejemplo, la crisis energética en México. Vamos a tener que hacer una definición con nuestras propias palabras de lo que significa la crisis energética en México. Y puede ser que esta información ya nos esté ayudando, porque la crisis energética está representada por desajustes económicos que agravan la inestabilidad o situación económica de un país, en este caso de México, que implica también efectos ambientales y sociales y que, bueno, pues no se puede deslindar tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya podemos ir construyendo nuestro concepto de la crisis energética en México. Y continuamos en donde nos indican, bueno, más a detalle las iniciativas que se han hecho para poder contrarrestar toda esta crisis energética que no nada más es en lo económico ni en lo político. Recordemos que afecta en todos los aspectos, en todas las áreas, tiene repercusiones y también no es nada más culpa de la situación en México. También son situaciones o antecedentes que se traen de manera mundial, de manera latinoamericana e incluso de nuestro país. Todo afecta, pero también todo repercute. Depende de la situación, ¿ok? Y bueno, aquí ya nos están indicando los bloques económicos, que son organizaciones internacionales de comercio en beneficio de las partes que forman o que están integradas, ¿verdad? Los que forman parte. Y está el TLCCAM, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los tratados de América Latina. Son varios tratados. Aquí ya entramos al 3.1, cosa que podríamos terminar hasta aquí nuestra lectura. Les recomiendo también, chicos, en su plataforma, en la semana 3, hay un documento en PDF que está titulado, los tipos de cambio. Sí, este es un documento en PDF que lo tienen ahí, ustedes también lo pueden descargar, guárdenlo, porque también les va a servir ahorita para confirmar alguna información que ya tengan o para completar nuestra tarea por alguna información que no encontramos en el contenido extenso. Ok, aquí ya esto es muy práctico, muy rapidito, dice el tipo de cambio, ok, puede ser tanto en aumento pues como para disminuir, todo depende la situación, que son los dos puntos en los cuales decíamos que el tipo de cambio puede afectar la economía de un país y se refleja en estos dos aspectos, aumento de precio o disminución del precio, ¿sale? Decíamos también que los efectos de una devaluación, bueno, pues también tiene mucho que ver con el peso frente a la moneda que se ponga a competir, en este caso pues el dólar. ¿Sí? Las finanzas, vendría siendo como un tipo diccionario porque nos da aquí la palabra finanzas y luego el concepto de la palabra finanzas, de tipo de cambio, que es una divisa, ¿ok? Muchas veces en la televisión escuchamos que la divisa nos habla sobre la economía, las divisas
y mercado de divisas, tipos de cambio, y bajó el dólar, subió el dólar, y bueno, entonces aquí podremos tener más información para poder comprender sobre lo que nos hablan. Posiblemente digamos, eso de divisas, mercado de divisas, como que es algo complicado. Yo lo único que sé es que nos subió el gas, nos subió la luz, nos subió el agua o bajó la tortilla. Bueno, todo esto se refleja al final en lo que nosotros como ciudadanos día a día obtenemos como dinero y lo que vale para poder adquirir productos. Centro de negocios de divisas, ok, las principales bolsas, decíamos que están en Londres, Tokio y Nueva York, ok, que son las bolsas de valores, que son los mercados financieros, las cotizaciones, las exportaciones. Aquí nos dice que es uno de los más activos México, pero ¿en qué? A ver, en los tipos de cambio, ¿verdad? En las industrias, en lo que viene siendo el petróleo, lo del precio del petróleo. Y bueno, pues México es su sector energético, también se va a la bolsa de valores y depende cómo ande la bolsa de valores, el barril de petróleo no lo pagan pues según como se esté cotizando. ¿Ok? Reafirmamos otra vez que Pemex, bueno, es una empresa mexicana y es la que tiene las importaciones tanto de gasolina, gas natural, petroquímicos desde el 2010, pero pues todo esto viene del producto principal que es el petróleo. ¿Sale? Ok, seguimos aquí. Vamos a continuar. Aquí pues nos están dando aquí otra vez la información de que el gobierno mexicano toma medidas para poder contrarrestar o ayudarse, ¿verdad? Y para eso se inscribe o forma parte de un tratado de libre comercio con América del Norte. Obviamente todo es con la finalidad de sacar adelante a nuestro país de esta crisis energética, económica, política, social, comercial y de todo, ¿verdad? Bien, fíjense, los especialistas han descifrado 3 causas posibles. Sí, 3 causas posibles de la crisis económica y energética, ¿verdad? Entonces aquí nos están dando 3 causas posibles y, a ver, permítanme, yo aquí, acá nos están dando pues las causas, ¿verdad? Nos están pidiendo causas de la crisis energética en México y entonces podremos decir que pueden ser estas, ¿ok? Repercute principalmente, bueno, México, América Latina, en empresas nacionales, las bancas extranjeras. Habíamos dicho que esto repercute en nuestra economía, no en lo comercial, en nuestra economía. ¿Por qué? Porque pues varias empresas pues se declararon en quiebra. No tenemos tantas empresas mexicanas, tenemos más presencia de empresas extranjeras. El tipo de cambio pues también nos ayuda o nos perjudica dependiendo. Aquí dice que el país, el país de productos de petróleo en México, bueno, se puede reflejar en 2 sentidos: disminuye las exportaciones y los ingresos económicos en el sector energético son mínimos. Quiere decir que el dinero que nos entra pues es casi nulo, casi nada, ¿verdad? Por eso es que también se da la alza o el aumento en nuestros servicios. Ok, seguimos por acá otra vez. La crisis energética representa no solo un ajuste, por aquí podremos sacar también o reafirmar la información para poder tener nuestro concepto de crisis energética en México, ¿verdad? Ok, bien, pues ustedes aquí con calma van a tener que revisar esta información y ya una vez que tenemos toda nuestra información, vamos a tener que vaciarla a nuestro diagrama o infografía según hayas decidido.
Bien, entonces, primera parte, ¿cuál es la definición de una crisis energética? Habíamos dicho, crisis. Para poder entender la palabra crisis, podríamos decir que es una situación difícil de una persona, ¿sí? Pero como no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un país y estamos hablando de un sector energético, entonces esa situación difícil podremos decir que la crisis energética pues es una situación difícil o grave en la cual pues se pone el peligro del desarrollo de un asunto, ¿verdad? O el proceso de algo. En este caso, pues se puede evidenciar tanto por la cuestión de alza de precios o baja de precios. Aquí tenemos ya algo previo para ahorrarnos tiempo, ¿verdad? En la búsqueda, la transcripción. Tengo aquí ya algo previo en el que nos puede ayudar cómo puede ir quedando nuestra infografía. Otra parte, ¿qué es la crisis energética en México? Aquí, bueno, vamos a poder poner qué es la crisis energética en México. Si aquí estamos hablando de una manera global, general, de una manera mundial, en términos generales, pues aquí vamos a tener que hacerlo un poco más concreto y dirigido hacia lo que pasa en nuestro país. Decíamos que no necesariamente tiene que ser demasiada información. Aquí te pongo información, pero tú tienes que irla acortando y darle tu toque personal. La crisis energética representa un desajuste económico en un país que se agrava dada la situación económica, financiera e implica efectos financieros, efectos ambientales y sociales que no pueden deslindarse de ella tan fácilmente. Vamos a poner, no por ejemplo, o la crisis energética en México. Ok. Estamos formando nuestro concepto, Digo, tú ya tienes formado tu concepto, adelante, ponle tus palabras como tú quieras organizar tus ideas, pero el chiste es hacerlo. Dice, la crisis energética en México es representada, ¿sí?, por un desajuste, digo, ya lo vamos haciendo más específico, en la economía. Ya quitamos de país porque acá ya tenemos México, en la economía que se agrava dada la inestable situación económica y financiera, ¿ok? E implica efectos ambientales y sociales que no pueden deslindarse. ¿De quién? Pues, ¿de quién estamos hablando? De la crisis energética, ¿verdad? Y dejamos aquí, ya que uno de los sectores que más consumo de energía genera es el sector transporte, en segundo lugar el industrial y en tercer lugar el consumo en los hogares. ¿Listo? Bien, ya tenemos nuestra segunda parte. Vamos aquí a la tercera. ¿Cuál es el producto energético de mayor importancia en la economía? ¿Recuerdan ustedes cuál es ese producto energético? ¿Sí recuerdan? ¿Cuál era? ¿El maíz? ¿El frijol? No, ¿verdad? Ok, no, efectivamente no. ¿Por qué? Porque ya tomamos nuestras notas de el contenido extenso de la unidad 3 y ahí dice claramente que el producto de mayor o uno de los productos de mayor importancia y sobre todo hablando de la cuestión energética, pues viene siendo el petróleo. Entonces tú puedes poner el petróleo y una frasecita más. Aquí lo tengo muy generalizado, pero vamos a tener que tratar de hacerlo claro y breve.
El petróleo es el componente energético máximo en nuestro país. ¿Te parece? O en México, ¿verdad? En México, ok. Quitamos esto. Ya que es, vamos a poner, ya que es la base del desarrollo de la economía industrial. Quitamos aquí desde los años 60, Un punto y aparte, el petróleo está en todo. Economía de la parte industrial. Puedes quitar todo esto y pegarlo en la minería. ¿Sí? La industria también lo quitamos, ya está repetido. Tienes que ir formando tu tarea, ¿sale? Ok, en la desarrollo de la economía industrial en la minería, vamos a poner minería, ¿verdad? Porque mineral como que no nos va a dar. En el comercio, en la generación eléctrica y más. Hasta aquí vamos a poner punto y listo. Continuamos. Dice, ¿cuáles son las causas de la crisis energética en México? Bien, ¿cuáles serían las causas? Habíamos dicho que el tipo de cambio, ¿recuerdan? El tipo de cambio es uno de los principales y este se refleja en dos formas, en la exportación y en el ingreso de dinero, pues que viene siendo el mínimo. Y en nuestro otro documento, en el PDF, habíamos también identificado 3 aspectos que los especialistas dicen que es por eso que se genera la crisis energética. Entonces, bien, vamos a poner principalmente el tipo de cambio. Vamos a ponerlo aquí. Chicos, ténganme paciencia. Estoy haciendo la actividad con ustedes. Prometo ya no tardarme tanto. Sé que la idea es que sea una sesión muy rapidita. Pero mientras más claro quede para ustedes, creo que será mejor. ¿Sale? Oh. Vamos a quitar esto. Entonces, decimos el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar en pesos mexicanos. Bien. También una de las causas viene siendo que esta puede ser... ¿Cuáles son las causas de la crisis energética en México? El tipo de cambio es una causa. La devaluación puede ser una consecuencia, ¿sí? O una repercusión acá en lo económico. Pero queremos dejarlo un poco más completo. Bueno, dejémoslo así. Sí, es una devaluación de peso respecto al dólar. Hasta ahí habíamos dicho que esta se representa con dos factores que disminuye las exportaciones y 2, los ingresos económicos en el sector energético son mínimos. Pero esto depende, aclaro, depende del tipo de cambio, ¿ok? Y luego también los especialistas han definido 3 causas posibles.
¿ok? Viene siendo la regulación ineficaz de los mercados financieros por los gobiernos de algunos países. Hasta aquí lo dejamos. Vamos a quitar, por ejemplo, el Estados Unidos y su sistema hipotecario. ¿Ok? Vamos a quitar este más. El crecimiento de la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos monetarios. ¿Ok? Vamos a hacerlo esto un poco más pequeño para que nos pueda caber aquí. Nos pueda dar aquí un poco más de espacio para la información. Ustedes tienen que acomodarlo, chicos, por favor. La información es muy breve. Ustedes tendrán que buscar la información adecuada, ¿sí? Tipo de cambio, es decir, ok. Disminuyen las exportaciones y los ingresos son mínimos, ok. Y vamos a quitar esta, la influencia de tipo de cambio, porque ya la tenemos acá arriba, ¿sale? La quitamos. Todo. Muy bien. Y vamos a ponerle aquí. Listo. Tenemos ya nuestras causas. Así, las causas que se identificaron así de rapidito, Revisen bien su material, su información. Por favor. Arial. Y las repercusiones. Vamos a trabajar solamente en el área económica. Tú vas a trabajar en el área política y en el área comercial. Revisando tu contenido extenso, ya identificamos varios puntos para los cuales vas a trabajar en estos sectores. Entonces, en la cuestión de las repercusiones económicas, pues habíamos dicho, tú las puedes numerar para que no tengas ahí toda la información corrida, o puedes decir repercusión 1, repercusión 2, ¿sale? Es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Ok. Repercusión 1, vamos a poner, por ejemplo, principalmente en la pérdida, ok. Bien, además, una fuerte presencia. Ok, aquí. Hasta aquí. Puede ser una que dice repercusión principalmente en la pérdida de capital de empresas nacionales, lo que trajo, ¿verdad? La presencia de la banca extranjera. Ok, hasta ahí va bien, ¿no? De la banca extranjera en México, ¿les parece? Si quitamos esta otra partecita de información que ya se tenía, pero le vamos dando la idea, ¿sale? Y luego puede ser otra repercusión, pues la quiebra, ¿verdad? De varias empresas, desde luego, de varias empresas mexicanas. Ok, punto. Ok, podemos buscar otra repercusión que viene siendo las devaluaciones. Ups. Puedes ponerle aquí la devaluación del peso, ¿verdad?
dólar. Ok, bien. La devaluación del peso ante el dólar o ante la divisa que se esté compitiendo, ¿verdad? Y pues aquí tenemos ya nuestro aspecto económico. Puedes continuar con otras si gustas, puedes poner otras repercusiones que tú hayas identificado. Posteriormente vas a tener que hacer lo mismo en el aspecto político y en el aspecto comercial. Ahora también, ¿qué otra parte nos está pidiendo? Una conclusión. Nos está pidiendo que finalmente, dice aquí, finalmente vamos a hacer en no más de 10 renglones, pues hay que escribir nuestra postura personal. Aquí te tengo algunas preguntas. No quiere decir que tengas que hacer pregunta y respuesta. Simplemente es así como para que empieces a escribir tu postura. Y algunas preguntas sobre la crisis energética pueden ser: ¿cuál es tu opinión respecto a la crisis energética en el mundo y en particular en México? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu sentir? Vamos escribiendo. ¿Consideras que tus prácticas contribuyen al agravio o a solucionar esta situación? ¿Sí? Si es sí, si es no, hay que irle escribiendo por qué. ¿Qué alternativas consideras adecuadas ante estas condiciones? ¿Sí? Ahora, tú como ciudadano estás viviendo esta crisis energética, ¿sí? Que repercute pues en lo económico y ya en todos los sectores, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las cosas que tú realizas para poder mantener o llevar a cabo tu vida diaria en cuanto a la crisis energética que se nos presenta? Estamos viendo que desde 1970 hemos estado trabajando con devaluaciones, con deudas externas, crisis económicas, crisis energéticas, y bueno, aquí seguimos en pie de lucha como buen mexicano, pero sí hay que hacer una reflexión para que estemos en condiciones de revisar ortografía, que todo esté correctamente, que lleve los elementos que nos están pidiendo. Hay que agregar las fuentes de consulta. Si tú consultaste nada más contenido extenso, hay que agregarlo. Contenido extenso y el PDF también hay que agregarlo. O si consultaste contenido extenso, PDF y otras fuentes de consulta, libros, enciclopedias, entraste a alguna biblioteca virtual, alguna página oficial para buscar información, todo eso se tiene que registrar aquí, ¿sale? Hay que guardar nuestro trabajo con los apellidos, nombre, actividad, integradora 6, la energía ante la crisis. Y así estar en condiciones de subirlo a plataforma para que te lo evalúen. Considera por favor esta parte en cuanto a presentación de tu trabajo es muy formal. Hay que alinear siempre los párrafos aquí en esta área. Fíjense cómo cambia el que tú entregues un trabajo con una terminación pues desalineada, ¿verdad? O sea, sí tiene el contenido, pero vamos a la forma, a la presentación. Alineadito se ve mejor, ¿sale? Y eso lo puedes seleccionar. Y en tu barra de herramientas, aquí tienes alinear o justificar. Cuando yo les pongo una recomendación, justifica párrafos, me estoy refiriendo a esta parte, a que todo quede bien alineadito, que se vea bien presentable. Y bueno, chicos, esta sería nuestra actividad de la actividad 6 de la semana 3, módulo 10. Espero que les haya funcionado, que les sirva y hasta la próxima. Gracias. Cualquier cosa, mándenme mensaje por la plataforma, por favor, el mensajero oficial. Ahí estaré al pendiente para ayudarles.